Mi nombre es Hendrix Monroe, soy ingeniero de servicio para convertidores de frecuencia en ABB Argentina. Esta tarde vamos a conversar un rato sobre, convertidores de frecuencia, aspectos técnicos, en conjunto con Luis Fajardo. La agenda para hoy será la siguiente. Vamos a ver las características técnicas de los convertidores de frecuencia, aspectos de seguridad, premisas de instalación, análisis y solución de fallos, fundamentos de mantenimiento. Bueno, lo primero es saber qué es un convertidor de frecuencia. Básicamente es un equipo que convierte la corriente y la tensión de la red eléctrica, que en un sistema de potencias son fijas, la frecuencia y la amplitud son fijas, y las convierte en frecuencia y amplitud de tensión variables. Esto lo podemos ver representado como está en esta imagen. Una onda sinusoidal pasa por un convertidor de frecuencia y esa onda sinusoidal puede variar su frecuencia. Esto se hace para tener una curva característica de esta forma, es decir, poder disponer del par máximo en todo momento y eso a través de un flujo constante. Eso hasta el punto de velocidad nominal del motor, y a partir de allí, entra en una región que se llama debilitamiento de campo. Un convertidor de frecuencia consta de un rectificador, un circuito intermedio de tensión de corriente continua y la electrónica de control y el inversor. Podemos verlo acá. En este esquema simplificado podemos ver que está el rectificador a la entrada de la red de alimentación. Entonces tenemos un circuito intermedio representado acá por un capacitor y un inversor. Veamos qué ocurre en cada fase. La red de alimentación tiene, como dijimos, frecuencia y tensión constante. Esa es la característica de un sistema de potencia. Acá se ve representado un circuito o un filtro que en realidad es un AC choke, un filtro para mitigar los armónicos que se generan en las conmutaciones del rectificador. En algunas configuraciones puede ser que estos inductores, un inductor puede estar del lado del bus DC, y en ese caso sería un DC choke, y cuando está del lado AC de la red es un AC choke. Más adelante vamos a ver la diferencia de tener este filtro conectado. Entonces, el rectificador se encarga de llevar una onda sinusoidal como esta a una serie de pulsos como los que vemos acá. Para que estemos en contexto, esto lo hace con una secuencia de conmutación en este caso de los diodos. Estos pulsos que genera el rectificador luego son pasados al circuito intermedio, bus DC, para suavizar esos pulsos. Esa es una de las funciones, pero la función principal del circuito intermedio es ser una reserva de energía para el inversor, para absorber picos puntuales de demanda. Esta tensión continua que tenemos en el circuito intermedio es pasada por el inversor, que en este caso está representado por transistores con unos diodos en antiparalelo. Ya vamos a mencionar para qué sirven, para luego convertirlos en una onda de frecuencia y amplitud variable.
Acá yo representé exactamente un ciclo de ondas trifásicas, porque estamos hablando que estos equipos se conectan a tensiones, a sistemas trifásicos de tensiones. Acá podemos observar, esta figura que está acá representa exactamente un ciclo. Para una onda de 50 Hz, un sistema de 50 Hz, un ciclo dura 20 milisegundos. Vamos a observar que en este ciclo vemos estas tres crestas, que serían las crestas de los semiciclos positivos, y estas tres crestas que representan, o estos bajos que representan la parte negativa. El inversor básicamente lo que hace es colocar la semionda de la parte negativa hacia la parte positiva y genera estos pulsos. Cuando estamos hablando de un rectificador de 6 pulsos, lo que estamos diciendo es que se están generando los 3 pulsos de los semiciclos positivos más los 3 pulsos de los semiciclos negativos en un periodo. Entonces, si nosotros tenemos esta gráfica representada en 20 milisegundos, vamos a ver que para un rectificador de 6 pulsos vamos a conseguir exactamente estos 6 pulsos que les acabo de mencionar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay rectificadores con más pulsos. El diodo en antiparalelo, que está acá, tiene la función de servir de un circuito Snabel, básicamente para que cuando se den las conmutaciones en los transistores, se reduzca el estrés que generan estas. Por eso siempre vamos a ver que en los inversores, de hecho estos vienen en módulos, están incorporados esos diodos y es importante saber que existen. Ahora vamos a ver los tipos de rectificadores. El primero, como les había mencionado, rectificador de 6 pulsos. Es esta disposición. Normalmente puede estar construido solo con diodos o con diodos tiristores. Es común que sea con diodos tiristores, sobre todo para ayudar en la iniciación del equipo, en la primera energización para hacer la precarga de los capacitores. No se pueden someter los capacitores directamente a la tensión de entrada, directamente, porque crearía un delta, por lo cual, y eso se hace normalmente variando los ángulos de disparos de los tiristores en el arranque y a través de resistencias de precarga. Luego tenemos rectificador de 12 pulsos. Este es construido con 12 rectificadores de 6 pulsos, pero a través de un transformador que debe tener una configuración estrella-triángulo para generar un desfasaje entre esos dos sistemas de tensiones que van a ingresar a estos rectificadores. De tal manera que en un periodo, recordemos que habíamos dicho que en un periodo de 20 milisegundos íbamos a tener 6 pulsos, con un rectificador de 12 pulsos, lo que vamos a conseguir es que en un periodo de 20 milisegundos, para el caso de un sistema de 50 Hz, vamos a tener 12 pulsos en esos 20 milisegundos. Si fuese de 60 Hz, es en 16 milisegundos, esa cantidad de pulsos. La característica principal que debe tener este transformador es generar ese desfasaje, que se puede obtener con un devanado conectado en estrella y un devanado conectado en delta. Luego tenemos los rectificadores por IGBT. Este tipo de rectificadores los ofrecemos en nuestros equipos también. Son muy versátiles, pueden reconstruir la onda de corriente casi perfecta. Debe estar acompañado de un filtro LCL de dimensiones importantes. Además tienen la particularidad que genera muy pocos armónicos en comparación con un rectificador de 6 pulsos y también con uno de 12 pulsos.
Otra cosa que me olvidé de comentarles es que en esta configuración de un transformador con doble devanado secundario, se mitigan sustancialmente los armónicos quinto y séptimo, que están presentes normalmente en los rectificadores de 6 pulsos. Y bueno, con el rectificador por IGBT se emitían prácticamente todos los armónicos quinto, séptimo y undécimo. Para que tengamos una idea, esta sería la onda de corriente, la que está representada en color negro, es si no tuviésemos el filtro que les mencioné, el AC Choke o DC Choke, dependiendo si está colocado en el circuito intermedio. Y con el filtro, la onda sería la roja. Aún así, es una onda que presenta importante contenido armónico, básicamente, como les había comentado, quinto y séptimo. Son los que más se representan. Con un rectificador de 12 pulsos, la onda tendría una forma como esta, que han mitigado sustancialmente los armónicos quinto y séptimo, y con un rectificador por IGBT tendríamos una onda de esta forma, casi perfecta. Es importante mencionar que el rectificador por IGBT se puede utilizar para regenerar energía del motor en la fase de frenado. En vez de inyectar esta energía a una resistencia, se puede devolver a la red, con lo cual se pueden obtener importantes ahorros de energía. Y bueno, y el hecho de reducir sustancialmente los armónicos. Ahora veamos, el inversor, ya dijimos que está compuesto por transistores. Acá específicamente estamos hablando ya de los IGBT, con sus diodos en antiparalelo, que dijimos que representan un circuito Schnabel para disminuir o mitigar un poco el estrés de las conmutaciones de los transistores. Ahora, ¿cómo va esto al motor? Normalmente, una de las técnicas de control utilizada es la modulación por ancho de pulso, WM, para generar una onda, está representada en este gráfico de esta forma, una onda que luego inyectada al motor, y con este tipo de control, que se llama modulación de ancho de pulso, PWM, podemos hacer control escalar, que es un control básicamente un control de frecuencia. Se genera una referencia de frecuencia y una relación de tensión sobre frecuencia fija, y eso se hace a través de un modulador. Eso pasa al motor. Este es un modo de control a lazo abierto, y no tenemos control del par en el motor. El par lo va a determinar la carga. Simplemente le damos una consigna de frecuencia y la carga es la que controla el par en este caso. En este caso del control vectorial, control por flujo, por vector de flujo, también se usa un modulador para generar ondas. En este caso, sabemos que para controlar el motor, la corriente que ingresa al motor, la parte imaginaria de la corriente, es la que está asociada al flujo. Entonces, este método controla el flujo a través del control de esa corriente imaginaria, pero para ello también pasa por un modulador. Nos tenemos el control directo de par, etc., que como podemos ver, en principio no tiene el bloque del modulador, y es una de sus principales características, lo cual lo hace extremadamente rápido en comparación con los anteriores métodos de control. ¿Cómo hace esto? El DTC, control directo de par, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero les muestro. Esto representaría un convertidor de frecuencias. Este
vector que vemos acá representaría el flujo que se obtiene cerrando este conmutador, este y este, el 1, 4 y 5. Y genera un flujo en este sentido. Pero con distintas combinaciones puedo generar flujos en distintos sentidos. Esta es, digamos, una de las principales características de cómo hace el control DTC, el control del flujo precisamente. DTC, la tecnología más avanzada para el control de par. Esta tecnología es propietaria ABB, fue desarrollada o fue patentada a mediados de los años 80, pero fue hasta 1995 cuando se incorpora por primera vez en un convertidor comercialmente. Desde entonces ha experimentado mejoras que están asociadas sobre todo a la velocidad de los procesadores de señales y bueno, al hardware mejorado en el caso de los IGBT. Podemos ver acá cómo es la respuesta del control de par por medio de DTC en comparación con un modulador de ancho de pulso, mucho más rápida. Y, en este caso vemos cómo es la respuesta del par y cómo es la respuesta de la corriente. Este diagrama de bloques que vemos acá representa cómo se hace el control DTC. Vale decir que, bueno, no les había comentado, DTC es control directo de par, esa sería las siglas en inglés. El núcleo de esta tecnología se basa en el modelo adaptativo de motor. Este modelo se obtiene por primera vez cuando hacemos una identificación del motor, pero es un modelo que es adaptativo. De hecho, cuando está funcionando la tecnología de TC, calcula el modelo del motor en cada momento. Cada 25 microsegundos, de hecho, cada 25 microsegundos actualiza el modelo del motor. Esto lo hace midiendo las corrientes que entran al motor y la tensión del bus DC. Con esa información y con la información que tiene del selector de pulsos, que ya vimos cómo funciona, puede generar un modelo. Y con ese modelo genera o puede predecir con bastante exactitud el flujo y el torque del motor y la velocidad. Lo cual hace que esta tecnología esté dentro de la tecnología sensorless, con lo cual no requiere sensor de realimentación. De hecho, en más del 95% de las aplicaciones industriales, esta tecnología puede funcionar sin una realimentación de velocidad del eje. Porque el mismo modelo adaptativa del motor la calcula. Entonces dijimos que este modelo genera las señales actuales de flujo y par. Esas señales de flujo y par pasan a un comparador que genera las nuevas consignas y esas consignas pasan al selector óptimo de pulso y se repite el ciclo. Como podemos observar acá, siempre la referencia, así estemos controlando por velocidad, la referencia que se genera es una referencia de par. Siempre va a ser una referencia de par. Con lo cual hace que el control se haga directamente sobre el par del motor, cosa que no hace digamos, el control vectorial por flujo. Esta tecnología, bueno, está apalancada sobre sólidos fundamentos teóricos y a lo largo de sus 25 años, desde su lanzamiento, por estos días los está cumpliendo, ha demostrado ser muy confiable, bastante precisa
y está incorporada en nuestros convertidores de altas prestaciones. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver aspectos de seguridad asociados a la instalación de los equipos. Principalmente, bueno, cuando vamos a instalar un convertidor de frecuencia debemos realizar una serie de pasos de seguridad previos para garantizar el éxito en la instalación o el mantenimiento, si fuese el caso. Y por esa instalación, bueno, debemos comprobar la etiqueta del equipo. Importante, si no se es un electricista cualificado, no se debe realizar trabajos de instalación o mantenimiento en este tipo de equipo. Esto es algo de lógica, ¿no? No realice trabajos en el equipo o el cableado del convertidor si este recibe alimentación. Yo les voy a mencionar, nosotros en ABB tenemos el tema de la seguridad muy en alto. Tenemos una serie de protocolos, entre los cuales destaca uno que llamamos 7 pasos que salvan vidas, el cual consiste en hacer una preparación. El primer paso es hacer una preparación del trabajo, luego identificar y ubicar claramente el lugar. Esto para hacer la matriz de riesgo y poder seleccionar los EVP adecuados, conectar todas las fuentes de energía y evitar su reconexión a través del bloqueado y etiquetado, comprobar la tensión cero, en los casos que sea posible llevar hacer la puesta a tierra del circuito, hacer los vallados y, bueno, elaborar un permiso de trabajo. Luego, antes de hacer cualquier intervención, hacemos una evaluación de riesgos de los últimos 5 minutos. Ya sabemos que el equipo tiene unos capacitores, que ya dijimos que sirven de una suerte de reserva de energía, pueden acumular suficiente energía y luego de una desconexión debemos esperar al menos 6 minutos para su descarga. No recomendamos, digamos, alimentar los convertidores con puertas abiertas en el caso que les tuviese. Y bueno, en el caso de los motores de imanes permanentes, debemos asegurar que el rotor no gire en una intervención. Vale destacar que la tecnología ETC en principio se estableció para motores de inducción, pero como les comenté, ha experimentado cambios, mejoras y actualmente también está disponible para motores de imanes permanentes, motores sincrónicos de imanes permanentes y motores de reluctancia variable. Vamos a ver entonces las premisas de instalación. Como ya hemos visto en webinars anteriores, debemos evaluar el sitio para determinar las condiciones y, si fuese el caso, hacer los derrateos que estuviesen al lugar. Importante, recomendamos el uso de fusibles para la instalación. Los cables deben estar dimensionados de acuerdo al manual. Se debe realizar una medición de la resistencia de aislación de los cables y del motor, esto previo a una instalación. Y los cables deben proporcionar un retorno de alta frecuencia. Eso ya vamos a ver por qué. En las premisas de instalación, bueno, tenemos que nuestros equipos deben cumplir con las premisas de compatibilidad electromagnética. Esto significa que nuestros equipos deben tener un grado de inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas, pero también deben tener un límite en las emisiones para evitar que intervengan con otros equipos, los perturben. Debemos estar o separar las perturbaciones en 2 grupos. En las perturbaciones conducidas a través de los cables
y las radiadas, que son las que por alguna razón se emiten al ambiente. Para ambos casos hay formas de mitigarlas. Recordemos que estos son equipos que tienen frecuencias de conmutación importantes. Acá vemos un modelo del convertidor de alta frecuencia. ¿Qué significa? Vemos que en el motor tenemos acoplamientos capacitivos de los devanados a tierra, incluso en los cables. Para una instalación exitosa y correcta, se recomienda el uso de cables apantallados y con tierra simétrica. Esto es porque, como dijimos, el equipo genera conmutaciones de alta frecuencia y si no tenemos un retorno a través de una pantalla y tierras simétricas de los cables que van hacia el motor, esas altas frecuencias van a buscar un retorno a la fuente a través de caminos distintos que no son los conducidos directamente por el cable del motor. Eso se pide porque si no, esas perturbaciones o esas altas frecuencias pueden afectar equipos sensibles. Es muy importante que en el caso de los motores los rodamientos sean aislados para evitar que estas corrientes de alta frecuencia circulen a través de ellos. En los casos que no se pueda cumplir con estas condiciones, nosotros podemos ofrecer filtros para mitigar ese tipo de efectos. La correcta instalación, vemos acá, deben haber cables, como les dije, con tierras simétricas. Los puntos negros son las tierras y apantallados para poder generar el efecto de una jaula de Faraday y evitar que hayan emisiones radiadas. Los cables de control también debemos seleccionarlos apantallados preferiblemente, y las conexiones a tierras deben ser en 360 grados, como se muestra acá. Y como se muestra acá. Estos son otros ejemplos de tierras de 360 grados, precisamente para mitigar las altas frecuencias. En el caso de la conexión del motor, también se debe cumplir con este requisito, tener apantallados los cables y con tierras de 360 grados. Este tipo de conexiones están disponibles como accesorio en nuestros motores. Bueno, vamos ahora con el análisis de fallos, se lo presentará Luis Fajardo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Fajardo y voy a continuar con el siguiente punto a tratar el día de hoy. En este caso sería análisis de fallas. Los niveles de fallas podríamos desglosarlo en 5, ¿no? El primero podríamos decir, en el drive funciona, pero no responde de la manera deseada. En el segundo, el drive no responde a nuestros comandos. En el tercero, el drive indica algún tipo de falla o alarma. El cuarto es cuando algún tipo de protección asociada al convertidor ha sido accionada. Y el quinto, ya simplemente cuando nos muestra signos de explosión o de fuego. Para un correcto y eficiente análisis de fallas, existe cierta información de gran utilidad que podríamos tener, como por ejemplo el historial, el entorno, las mediciones realizadas y cómo está parametrizado el equipo. En cuanto al historial, sería de gran utilidad saber a partir de qué momento el convertidor empezó a funcionar de manera incorrecta.
precisamente por si algún tipo de mantenimiento o evento de corrección fue realizado antes de la falla. Contar con el historial de fallos del drive que podemos disponer a través del panel de control o herramientas como el Drive Windows o Drive Composer, según sea el caso, sería de mucha utilidad. Conocer el entorno, es decir, bajo qué condiciones de carga estuvo trabajando el convertidor, condiciones ambientales como temperatura, humedad del ambiente, de la sala eléctrica o del exterior, donde haya estado el convertidor. Uno de los datos que es muy importante y no siempre tenemos es el testimonio del operador de la máquina para saber qué pasó a nivel proceso. La chapa del motor es importante si hubo algún tipo de reemplazo del motor recientemente antes de la falla. En cuanto a las mediciones, sería de gran utilidad también conocer el monitoreo de señales como el data logger, en donde, como sabemos, podemos monitorear o graficar ciertas señales como voltajes, corrientes, temperaturas, etc. Por supuesto, el estado del motor en cuanto a aislación, su cableado y, bueno, cómo está parametrizado el convertidor, lazo de control de velocidad, cómo está comunicado, si es por bus de campo, cableado duro, rampas de aceleración y frenado. Para el primer nivel, en donde el drive no responde de la manera deseada, tomamos como ejemplo de aplicación un molino de bolas, en donde tenemos como síntomas que el drive responde a las órdenes de marcha, paro de emergencia, cambio de sentido de giro, etc. El drive alcanza la velocidad pedida sin problema, pero notamos un sistema mecánico ruidoso. Notamos que las rutinas de mantenimiento de los rodamientos del motor se hacen más frecuentes de lo normal. La corriente en los cambios de velocidad se muestra inestable o elevada y el fenómeno notamos que se va agravando con el tiempo. En este caso, pudiéramos estar en presencia de una respuesta subamortiguada del lazo de control de velocidad. Como vemos en la curva identificada con la letra D, pudiéramos tener una respuesta rápida a la velocidad, pero con un transitorio bastante agresivo a nuestro sistema. Esta configuración depende obviamente de cada aplicación. Tal vez lo más ideal sería tener una respuesta como la C, donde se llega de manera rápida a la referencia de velocidad, pero sin tanta oscilación en el transitorio. Una manera de verificar esto es usando las herramientas que tenemos para los convertidores muy poderosas, como el Drive Windows o Drive Composer, como dije, según sea el convertidor, en donde podemos graficar las variables importantes para cada caso. En este caso sería la referencia de velocidad, la velocidad real o estimada, que es la que tomamos de un encoder o un tacómetro, la corriente consumida por el motor y el voltaje del bus de continuo. Al graficar estas variables deberíamos observar que la velocidad real se hace similar a la velocidad de referencia. Esto acompañado también de un incremento de la corriente, pero de una manera suave, no tan brusca, y también de una disminución del voltaje de bus de continuo. Si esto al graficar vemos que no es de esta manera, podríamos empezar por ajustar la parametrización del lazo de control. Podríamos bajar la constante de ganancia proporcional KP e incrementar el tiempo de integración TI. Lo recomendable es hacerlo en pasos de 5% en cada iteración, es decir, no más de ese valor, e ir observando cómo se comportan estas variables que tendríamos graficando. ¿Okay? Es decir, a cada cambio de estas constantes deberíamos observar que la velocidad real se hace más similar a la velocidad de referencia en los cambios de velocidad, que la corriente se incrementa según la inercia de la carga, pero sin sobrepicos. ¿Okay? Y obviamente que el comportamiento del bus de continua se ve menos afectado que anteriormente.
Es muy importante destacar que este ajuste de parámetros, obviamente se puede hacer de manera automática mediante el autotuning, pero también se puede hacer de manera manual, en la cual podríamos tener un mejor desempeño dinámico, pero siempre eh, debe hacerse por un personal especializado y con experiencia en el tema, ya que una mala configuración del lazo de control puede dañar el convertidor o la máquina en sí. Para el segundo nivel, en donde el drive no responde a los comandos, tomando como ejemplo una aplicación de grúa, tendríamos como síntomas, por ejemplo, que el drive no responde a las órdenes de marcha, cambio de dirección, para emergencia, etc. Y no nos da ningún tipo de alarma o falla. En este caso podríamos tener como causa que las señales, sean digitales o analógicas, no están llegando al drive. Por ende, deberíamos verificar, podría ser en las borneras del convertidor, que está llegando el voltaje adecuado en las entradas, o mediante el grupo de parámetros de estado de señales actuales, en donde vemos, ya sean digitales, las señales digitales por ceros o unos, están activas o no, o el voltaje que tengan, con la corriente que tengan en las señales analógicas. Si llegáramos a tener una ausencia de la habilitación de marcha, pues habría que verificar y rastrear la señal responsable de la habilitación. Para el nivel 3, en donde el drive nos está indicando fallos o alarmas, tenemos que guiarnos por el manual de firmware, el cual varía, obviamente, según el tipo de convertidor, el modelo, y qué tipo de firmware tenga el convertidor. Es decir, si tiene firmware estándar o para alguna aplicación especial, como por ejemplo grúa, decanter, etc. Primero sería aplicar guiarnos por el manual de firmware adecuado. Acá vemos un ejemplo de un manual de firmware estándar de la CS880, en donde vemos que si nos presentara un código de alarma hexadecimal en un panel identificado con el código A4A1, el manual de firmware nos indica la identificación primero, en este caso sobrecalentamiento de IGBT, nos indica posteriormente la causa y la acción o las posibles o las acciones a tomar para solventar esta anomalía. Existen herramientas bastante útiles también como el DriveTune o el DriveBase, en donde a través, ya sea mediante un código QR que genera el panel de control o mediante Bluetooth, en el caso del DriveTune, podemos recolectar datos del convertidor, parámetros, eventos e inclusive también data logger, que sería lo que llamamos backup package, que esa información podríamos del teléfono enviarla a soporte técnico, en el caso servicio de drives, para poder analizar dicha información y solventar el problema vía remota. Luego, para nivel 4, en donde algunos de los elementos de protección han sido accionados, sea interruptor automático o fusible, en el caso de un multidrive, por ejemplo, donde algún tipo de algún fusible de un módulo rectificador o inversor sea abierto, por ende deberíamos chequear cada parte sea el módulo rectificador o inversor, ¿ok? Antes de volver a energizar el equipo. Como vemos en esta foto, se muestra un arco eléctrico ocurrido entre una lámina del bus de continua y el modo común de un módulo inversor. En este caso, como ejemplo, este arco acá fue producido por una perturbación en la tensión de alimentación. También puede ocurrir un corto a tierra o entre láminas del bus de continua. Muchas veces hay un material aislante que tienen entre chapas que con el tiempo se va degradando o la misma contaminación que ingresa al convertidor pues afecta este aislamiento. ¿Okay? También pudiera ser algún IGBT en corto o ya viniendo por la carga pues en motor o cableado. En estos casos había que, por supuesto, desconectar la carga, el motor, negar cables, motor. Y bueno, otra manera que tendríamos de descartar la parte de potencia, que serían IGBTs, es con la carga desconectada, arrancar el convertidor en modo escalar y de esta manera
hacemos conmutar los IGBTs de manera segura, digámoslo así. Y bueno, ya con eso podríamos descartar la etapa de potencia. Ya en el nivel 5, en donde el convertidor nos muestra signos de explosión o fuego, lo recomendable es retirar el equipo y contactar al personal especializado para ya sea repararlo en el sitio, en la planta o en el workshop de ABB, en el cual en la diapositiva se indica la dirección para el workshop de ABB Argentina. Para el punto siguiente, referente a fundamentos de mantenimiento de convertidores, les resumiré acá un poco sobre la gestión de ciclo de vida del convertidor, ¿no? Como esta curva lo indica, el rendimiento de nuestro drive se mantendrá en el tiempo según cómo realicemos el mantenimiento, ¿sí? Dependiendo de cuánto cumplamos el plan de mantenimiento recomendado por ABB, evitaremos el envejecimiento y posterior falla que incluiría una parada de la máquina. También pudiéramos hacerle mejoras, modificaciones que pues, obviamente también mantendrían el rendimiento de nuestro convertidor. En la familia de convertidores tienen 4 fases, las cuales se separan en activa, clásica, limitada y obsoleta, las cuales simplemente difieren en que, resumiendo, la disponibilidad completa o no de los servicios y repuestos para dicha familia de convertidores, en la cual la activa, una vez creada una familia de convertidores, dura aproximadamente de 5 a 10 años, la clásica de 7 a 10 años una vez culminada la activa, y la limitada mínimo 3 años. Para el correcto cumplimiento del mantenimiento preventivo se debe cumplir con el plan de mantenimiento recomendado. Cada convertidor, cada modelo tiene un plan de mantenimiento asociado en el cual simplemente nos indica qué repuesto o acción es necesaria cambiar o realizar a nuestro convertidor durante su tiempo de operación desde su fabricación para mantener, como dije anteriormente, el rendimiento en el tiempo. Como por ejemplo, según el envejecimiento para estas placas en un frame de R6 a R9, esto es para un ACS 880, un plan de mantenimiento de un ACS 880, nos recomienda el reemplazo de dichas placas a los 12 años, como vemos acá con la letra R. Y así sucesivamente con cada parte o componente de nuestro convertidor, el plan de mantenimiento nos va indicando qué realizar, qué parte cambiar de nuestro equipo. Resumiendo, las principales acciones de mantenimiento preventivo corresponden a la limpieza e inspección visual del equipo, reemplazo de los PM Kits, que son los que hablé anteriormente, que nos recomienda, según el plan de mantenimiento de cada equipo, mediciones de componentes, tiristores, diodos, resistencias de precarga, IGBTs, etc. Respectivas pruebas de arranque una vez finalizado el servicio de mantenimiento preventivo, y un informe, el cual conlleva todo el trabajo realizado y también el trabajo necesario a realizar a futuro. Y por supuesto tendría un valor agregado que sería una alta calidad de producción, porque ya tendríamos nuestro equipo disponible al 100% sin el riesgo de que nos vaya a fallar en el camino. Por ende, tendremos una mayor seguridad de nuestro personal, el ambiente, etc. Acá simplemente vemos ejemplos de componentes de convertidores de frecuencia, los cuales han sufrido bastante por falta de mantenimiento preventivo. Como vemos acá, esto sería un disipador de calor, que no es más que un cubo de aluminio, en el cual su función es, en este cubo se soportan por lo general los IGBTs del convertidor y a veces tiristores o otro componente también. Pero la función principal es disipar el calor del IGBT a este cubo de aluminio. El aire de los ventiladores o el ventilador principal circula a través de estas rendijas, las cuales, si se tapan por la polución que entra al equipo, la eficiencia de refrigeración se disminuye altamente, bastante. Por lo tanto, el IGBT
no puede disipar su calor correctamente, se sobrecalienta y por ende puede ocurrir en una falla por IGBT. Acá vemos una imagen de un IGBT, el cual la tierra o el polvo, junto con la humedad, produce un tipo de barro, el cual al aumentar la humedad del ambiente, pues simplemente puede ocasionar un cortocircuito acá. Lo mismo pasa con, en este caso, un tiristor, donde vemos ya la humedad del ambiente mezclada con la tierra que ingresa al equipo. Bueno, en cualquier momento podría ocasionar un corto y explotar. Y en el caso de las placas electrónicas, pues obviamente a pesar de que los convertidores ABB tienen placas barnizadas, lo cual disminuye altamente que la contaminación las afecte, pero también pues si se acumula demasiado polución y dependiendo del tipo de polvo, porque muchas veces es un polvo conductivo o corrosivo, como por ejemplo en una acería donde el polvo contiene partículas de hierro, que es altamente conductivo, pues obviamente cuando se acumula en las placas puede haber un cortocircuito en cualquier tipo de contacto integrado, etc. Y pues si es corrosivo el aire en el ambiente en el que está el convertidor, puede sulfatar los contactos y crear puntos calientes, etc. Y pues, obviamente dañar el componente. Y bueno, acá simplemente vemos un ejemplo de mantenimiento preventivo, un ACS 800 Multidrive, en donde, según el plan de mantenimiento, nos recomienda para el tiempo de que tenga, en este caso para un año de operación, inspección de distintos componentes del armario, como ventiladores, interruptores, contactores, se inspecciona si está sucio, si tiene corrosión, los filtros de aire, es algo muy importante que están generalmente en las puertas de los armarios, muchas veces se tapan y no ingresa la cantidad de aire adecuada a los ventiladores y por ende los ventiladores no pueden refrigerar o enfriar correctamente los componentes de los inversores o rectificadores. Que en este caso el más crítico serían los IGBT, que es lo que producen bastante calor. Igualmente para los 3 años se recomiendan ciertas acciones, para los 6 años y bueno, para los 9 años, que es donde se recomienda el cambio de los capacitores electrolíticos. En este caso también las PCBs, cables planos, los heaters de los armarios que están en la parte inferior del armario por lo general. Y otra recomendación sería el cambio o el reemplazo de los viejos ventiladores del 800 por uno mejorado, el cual no tiene capacitor de arranque y ya no tiene una vida útil de 6 años, sino de 9 años. Otro servicio de mantenimiento recomendado es el recondicionamiento, que aparte del mantenimiento preventivo correspondiente según el plan de mantenimiento de cada convertidor, se realiza un estudio del estrés de cada componente que de repente no está incluido en el plan de mantenimiento, pero como por ejemplo la grasa térmica de los IGBTs, sería esta que está acá, por lo general tiene un desgaste por estrés térmico. Y bueno, si se considera que hay que reemplazarlo, pues se reemplaza. Y así otros distintos componentes que de repente no están incluidos en el plan de mantenimiento, pero según el estrés que tengan, pues se reemplaza. Otro punto importante del mantenimiento preventivo de los convertidores es el reacondicionamiento de los capacitores. Esto se hace cuando nuestro convertidor ha estado almacenado o inoperativo por más de un año. Para saber esto, lo principal es saber qué tiempo o qué edad tiene nuestro convertidor. Para eso nos guiamos por el número de serie, el cual está la identificación del convertidor, como vemos acá, en este caso es un ACS 880. Buscamos el número de serie en el cual el primer dígito nos indica el sitio de fabricación, en este caso es Finlandia, que indica el número 1. El segundo y el tercer dígito es el año de fabricación. Y el cuarto y el quinto sería la semana de fabricación. El número de dígitos restantes es simplemente un correlativo de fábrica. Pero entonces ya aquí sabríamos que nuestro equipo fue fabricado en la semana 48 del año 2010.
Una vez que ya tenemos la cantidad exacta de tiempo que tiene este convertidor almacenado o inoperativo, pues nos guiamos por esta curva que está acá. Esto lo que nos dice es que debemos reformar nuestros capacitores por 30 minutos solamente, es decir, energizar nuestro convertidor con voltaje nominal, sin carga, muy importante esto, que sin carga, solamente energizado. Y esto, bueno, solamente es cuando nuestro convertidor tiene un tiempo inoperativo inferior a los 2 años para la familia de convertidores identificada acá como el grupo A, que sería el 800, 850, y para el grupo B, para un tiempo menor a 3 años, que sería esta familia de convertidores que está por acá, que sería la curva azul punteada. Cuando el tiempo de almacenado inoperativo o inoperatividad del convertidor supera los 2 años o los 3 años, debemos aplicar otro método, que sería a través de una fuente de continua externa. ¿Ok? En este caso deberíamos, primero que todo, asegurar que nuestro convertidor está desconectado de toda alimentación externa, sea alterna o continua, medir en los terminales que la tensión entre terminales y a tierra sea 0 volt, igualmente en el bus DC, que sea 0 volt, y luego, pues sí, dar alimentación a la fuente externa. La alimentación debería ser lo apropiado de 1,35 a raíz 2 veces la tensión nominal del convertidor, es decir, si nuestro convertidor tiene una tensión nominal de 380 volts, la tensión DC que deberíamos conectar acá sería de 513 volts aproximadamente. Otro punto muy importante es que la corriente no debe superar los 0,5 amperes, ya que podríamos dañar los capacitores. ¿Okay? Por lo tanto, si nuestra fuente DC no tiene un limitador de corriente o no tenemos una resistencia externa como acá, podríamos energizar en pasos escalonados de tensión hasta llegar a los 513 volts. Una vez hecho esto, bueno, como dije en la gráfica anterior, el tiempo de reformado en este caso sería de 1 hora por cada año de almacenamiento. Es decir, si nuestro equipo estaba almacenado o inoperativo por 4 años, lo correcto sería reformarlo por 4 horas. Y así sucesivamente de manera lineal. Una vez hecho esto, ya podemos colocar nuestro convertidor en marcha sin ningún tipo de problema, sin un riesgo de que se dañen los capacitores, o simplemente para almacenarlo de nuevo y tenerlo ya listo para un recambio que se requiera de momento. Bueno, esto ha sido nuestra presentación, todo por el tema de hoy. Espero que les haya agradado y haya sido de provecho.